tal? Les grabo el video que me faltaba sobre el trabajo de Década Infame. Voy a contestar las preguntas únicamente y si puedo ampliar un poco más porque no los que saben que ustedes los videos son de 10 minutos nada más. Bueno, una de las primeras preguntas era consecuencias de la crisis del 30 en Argentina. La crisis del 30 la tienen que ubicar, acuérdense, en Estados Unidos. Ahora, esa crisis del 30 tuvo consecuencias para la Argentina. Hubo consecuencias económicas muy importantes. Tengan en cuenta que va a ser un freno para lo que tenga que ver con las importaciones, ya que los productos que venían de Estados Unidos no van a venir porque Estados Unidos se va a dedicar únicamente a autoabastecerse, ¿sí? Y a la vez vamos a tener menos exportación porque al tener un mundo en crisis nos vamos a encontrar con que no tenemos a quién venderles nuestros productos. Por lo tanto, se va a ir complicando el tema económico. Ahora, algo que a la mayoría le faltó es que tengan en cuenta que a raíz de esa crisis que se da en Estados Unidos, nosotros vamos a tener lo que se conoció como el primer golpe de Estado en la Argentina, que va a dejar, va a sacar, mejor dicho, del poder a Hipólito Yrigoyen y va a comenzar una década que se va a denominar década infame. Esa consecuencia del golpe es una consecuencia que tiene que ver con una mezcla de político, social y económico, es decir, el golpe fue por varias razones, pero la crisis del 30 también es uno de los problemas que tuvo que afrontar Yrigoyen y que obviamente terminaron en el golpe. Algunos autores denominan el golpe del 30 como el camino que los militares van a conocer a la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque van a ver que a partir de ahora nos vamos a encontrar con diferentes y distintos golpes de Estado en la Argentina. Así que sí, una de las consecuencias que sí era importante que pusieran y tengan en cuenta es el golpe de Estado como un golpe, una consecuencia política que tuvo esa crisis de la que estuvimos hablando. Bien. Diferentes posturas. Vamos a aclarar. El golpe cuando se hacen, si quieren, quien era el principal era Uriburu, que va a quedar como presidente. Ahora, ustedes cuando piensan en un golpe de Estado, no piensen que hay una sola persona que hace un golpe de Estado. Hay un grupo de personas y acá vamos a ponerlo a Uriburu como una persona, si quieren, el más importante dentro de todas las figuras que había en ese momento y que va a tener una postura... ustedes van a, creo que yo se los puse en el resumen, que se llama corporativista. El corporativista, la idea que tiene es que todo se tiene que manejar mediante instituciones. ¿Qué instituciones? Ejemplo, las Fuerzas Armadas, él era militar. Por lo tanto, ¿cómo manejamos el gobierno? A través de la institución de las Fuerzas Armadas. La Iglesia, que siempre va a ser un aliado de esas Fuerzas Armadas, y en algunos casos algún que otro sindicato. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de sindicatos en 1930 no es lo mismo que cuando hablemos de sindicatos a partir de fines de los 40 o los 50, son completamente distintos. Los sindicatos de los 30 no van a tener el poder que tenían en ese momento y por eso Uriburu le parecía apropiado que manejaran la historia desde esa manera. Ahora bien, si nosotros nos manejamos a través de un gobierno corporacionista o a través de las instituciones, como a ustedes les parezca más simple, dejamos la Constitución de lado. O sea, la Constitución es como que la guardamos en un cajoncito, que es lo que yo siempre digo que pasa en los golpes de Estado, y no se le daría la importancia que tenía que tener. Y ahí es donde aparece la figura de Justo. Agustín P. Justo va a decir que él no estaba de acuerdo con esta situación, al contrario, que él lo que decía es que el Estado tenía que seguir defendiendo la Constitución y que esa era una de las maneras de poder seguir adelante. Ahora, ¿cómo era la idea que él tenía de hacer las instituciones? Bien, perdón que me trabé. ¿Cómo era la idea que él tenía de salir de esto? A través de elecciones. Bien. Entonces él forma un grupo, ese grupo va a estar formado, si quieren, vamos a decirle el nombre que le decimos ahora, una alianza de distintos sectores, donde va a haber hasta radicales, pero antipersonalistas. Yo no sé si eso si lo acuerdan o no, pero en la época, en la presidencia de Alvear, se dividieron en personalistas, que eran los que seguían Yrigoyen, y antipersonalistas, que eran los que seguían Alvear.
Se va a presentar Agustín P. Justo con esta alianza, va a haber otro grupo que va a estar encabezado por Lisandro de la Torre, que fue un personaje maravilloso, pero desgraciadamente no vamos a tener tiempo de hablar de él, y tengan en cuenta que tanto Irigoyen como Alvear estaban proscriptos, es decir, no podían participar de las elecciones. Por lo tanto, el radicalismo lo que va a hacer es lo mismo que hizo anteriormente con elecciones anteriores. Cuando él no cree que las condiciones están dadas para participar, se abstiene de participar. Por lo tanto, los radicales no fueron a votar. En este caso, va a ganar Justo. Ahora, ¿cómo va a ganar? Con algo que se va a llamar fraude. ¿Qué es fraude? Voy a cambiar las elecciones. Vos me decís que votás por una cosa y yo cambiaba la urna y demás. Esto no es igual que cuando se habló, o podemos pensar en los 80 o los gobiernos oligárquicos que fueron del 80 a 1916, porque acá sí había una ley electoral, acá existía la ley Sáenz Peña y esa es la ley que violaron. Bien, entonces, a través del fraude, que ellos denominaron fraude patriótico, porque supuestamente lo hacían por la patria, fue que todos estos gobiernos, hasta 1943, fueron ganando los mismos personajes conservadores que querían reivindicar esa etapa de la que acabo de mencionar. Bien, si hablamos de economía, creo que una de las preguntas era el modelo ISI, ¿sí? Algo importante, cuando yo les pregunto por el modelo ISI, sí o sí, díganme qué es el modelo ISI, ¿sí? Industrialización por sustitución de importaciones. Es clarísimo. ¿Qué es lo que quiere decir? Tenemos que armar industria porque no tenemos que sustituir las importaciones que no nos entran. ¿Por qué no nos entran? Por la crisis. Entonces, todos aquellos productos que a nosotros no nos entran porque hay crisis en el mundo, nosotros teníamos que empezar a industrializarnos. Ahora, la industria no va a ser la esperada. Sí va a crecer alguna que otra industria. Ejemplo, va a crecer la industria de alimentos, va a crecer la industria textil. Un poco más adelante va a empezar a crecer lo que fue la industria automotriz, eso un poco más adelante, pero bueno, si quieren le podemos dar un comienzo en este momento. Pero son industrias muy pequeñas, industrias de lo que se llaman livianas. Nos faltaba la otra industria que seguíamos sin poder tenerla. Ahora, de cualquier manera, este tipo de industria y este tipo de modelo cambiaron muchas cosas. Primero y principal, algo que no venía pasando. Acá el Estado interviene directamente en la economía. O sea, acá empieza el intervencionismo del Estado en la economía. Y por otro lado, va a haber una gran transformación social porque la gente se va a ir a donde están los centros industriales en busca de trabajo. Y eso va a ir creando lo que nosotros conocemos como asentamientos, que acá se lo llamó despectivamente villas miserias. Cuando hay una zona industrial, la gente va a esa zona industrial en busca de trabajo. Y ese trabajo, cuando las condiciones edilicias no están cuando la zona donde se hace esa industrialización no tiene las condiciones edilicias necesarias, se va a ir creando estos asentamientos. Esto tiene que ver con lo que yo les preguntaba de el modelo social. Los problemas que tuvo el modelo, y el modelo tuvo problemas desde el vamos porque la industria primero no fue la deseada y además era poca la cantidad de producción que se pudo hacer. El pacto Roca-Runciman, este es un pacto muy importante. Tengan en cuenta que nosotros, si bien hablamos de la crisis de Estados Unidos, nosotros teníamos una gran comercialización con Inglaterra. Inglaterra, que también le repercute de la crisis del 30, decide que le va a comprar únicamente a sus colonias. Eso se conoce con el nombre de Commonwealth. No sé si ustedes lo vieron así, pero bueno, se conoce con ese nombre. Entonces, ¿qué significaba? Que Inglaterra, si le compraba a sus colonias, no nos compraba más a nosotros. Entonces nosotros teníamos que hacer algo para eso. Entonces Roca, que es el hijo del que Roca que fue presidente, que era el vicepresidente de Justo, viaja a Inglaterra y se reúne con Runciman, que era el canciller, para ver el acuerdo que se podía llegar a hacer. Un acuerdo que, como ustedes van a ver, es totalmente desfavorable para la Argentina.
porque nosotros nos comprometimos a darles todo, es decir, nosotros le comprábamos, le vendíamos siempre al menor precio, le dimos concesión hasta de transporte urbano de Buenos Aires, se le dio la posibilidad de que todo viajara a los puertos de Buenos Aires, se vinieran únicamente con naves inglesas y fueran con naves inglesas, se les dio la concesión de frigoríficos ingleses, se les dio todo para que la Inglaterra se quedara donde nosotros necesitábamos que se quedara. Es un pacto que, si quieren, sigue siendo polémica hasta hoy. Hay gente que dicen que sirvió y hay gente que va a criticarlo eternamente, y hay también algunos autores que hablan de uno de los casos de corrupción que tuvo esta década infame. Y la última pregunta creo que tenía que ver con las presidencias de Ortiz y Castillo. Tengan en cuenta, como dijimos siempre, las presidencias son de 6 años. Justo asume en el 32, en el año 38 deja la presidencia y asume Ortiz. Ortiz era un radical antipersonalista que también quería terminar con el fraude, y esa fue su idea central, terminar con el fraude. Ahora, ¿qué le pasó? Él decía que la próxima elección iba a ser una elección limpia. Ahora, ¿qué pasó? Se enfermó. Al enfermarse, asume Castillo. Y Castillo tenía las mismas ideas anteriores de Justo. Por lo tanto, volvimos todo para atrás. Tenían una postura completamente diferente. Y eso hizo que sean tan diferentes sus presidencias. De cualquier manera, Castillo va a estar mucho más tiempo porque Ortiz se enferma muy rápidamente, y Castillo va a estar hasta 1943, que le van a hacer el golpe, el Grupo de Oficiales Unidos, que ya lo vimos en el otro trabajo. Bueno, espero que les sirva para autocorregirle. Les mando un beso grande, cuídense, quédense adentro y espero vernos pronto. Chao.